Practicamos horas y horas y el avance que sentimos es mínimo. Entonces pensamos, no tengo talento para esto, nunca voy a tocar esta pieza que tanto me gusta, sueno muy mecánico y lo más probable es que no se trate de una falta de talento ni de amor y pasión por la música. Lo que pasa es que no sabemos qué áreas tenemos que mejorar ni cómo organizar nuestro estudio de la mejor manera. Por eso hoy quiero mostrarles la forma en que me gusta pensar mi desarrollo como músico y guitarrista, para que ustedes puedan usar esto como un marco de referencia, autoevaluarse y tener más claridad sobre dónde están y hacia dónde deben avanzar. La forma más efectiva que encontré para mostrarles esto es con este esquema. Aquí tenemos una base sobre la que se soportan tres grandes áreas de desarrollo. En la base de todo está el oído. Y el oído es básicamente esta capacidad que tenemos de escuchar y reconocer lo que estamos tocando. Si una frase tiene un legato perfecto, si las notas no se cortan, si tenemos una calidad de sonido adecuada y muchas otras cosas que detectamos meramente con el oído. Aquí voy a citar a uno de mis profesores que lamentablemente ya murió, pero que siempre me decía, la música es el arte del oído. El oído no se refiere única y exclusivamente a escuchar, de hecho también se refiere a la capacidad que tenemos de imaginar los sonidos antes de tocarlos y también de cantar y reproducir lo que nosotros queremos tocar. Algunas preguntas que podemos hacernos para saber cómo estamos en esta área pueden ser: ¿reconozco si una nota de la melodía se corta antes de tiempo? ¿Puedo cantar la melodía sin ayuda de la guitarra? ¿Puedo cantar y reconocer acordes mayores y menores? ¿Detecto cuando estoy tocando con el ritmo equivocado? ¿Puedo detectar cuando la guitarra está desafinada? Estas son solo algunas de las preguntas que podemos usar como referencia para saber cómo estamos en nuestro desarrollo auditivo, que es, como les digo, la base sobre la que todo está construido. Ahora, sobre esta base del oído tenemos tres grandes áreas de desarrollo. Y mucha atención, porque las voy a exponer en orden 1, 2, 3, pero esto no quiere decir que este es un orden de prioridad. De hecho, todas estas áreas funcionan al mismo tiempo y en algunos momentos de nuestro desarrollo es normal que nos concentremos en una de estas áreas, pero eventualmente tenemos que ir rotando y tenemos que ir unificando todo esto para que sea un trabajo que se complementa, donde todas las áreas trabajan simultáneamente. Así que no piensen que las áreas van en este orden de prioridad, es simplemente un orden para exponerlas en este video. La primera área de la que vamos a hablar es la técnica. Aquí desarrollamos la parte física de tocar un instrumento, desde la postura hasta la técnica de cada una de las manos. En mano derecha trabajamos con el toque enganchado, toque apoyado, rasgueos, timbres, dinámicas. En la mano izquierda trabajamos con movimiento transversal, longitudinal, ligados, aberturas, cejillas. Y en ambas manos también trabajamos todo el tema de la coordinación, por ejemplo, cuando tocamos escalas y cuando tocamos realmente toda la música. La coordinación entre ambas manos es esencial. Y aquí, por favor, no cometan un error que yo cometí por muchos años, y es que yo cuando estudiaba técnica apagaba mi oído. Yo incluso apagaba las cuerdas con un pañito acá y empezaba a hacer ejercicios de técnica viendo televisión. Eso no está muy recomendable. Cuando estudiamos técnica, lo ideal es tener el oído activo y poner atención a todos estos detalles que mencionaba en la base del oído. Escuchar nuestra calidad de sonido, escuchar si estamos haciendo legato con las notas, si tenemos ruidos externos. Todos estos detalles se detectan con el oído cuando estamos estudiando técnica. Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿me siento cómodo con mi postura? Detecto cuando toco con exceso de tensión. Mi mano derecha se siente estable. Tengo independencia en los dedos de ambas manos. Mi mano izquierda se traslada con facilidad a lo largo del diapasón. O puedo tocar ligados ascendentes y descendentes. Estas son solo algunas de las preguntas que podemos hacernos para tener una idea de dónde estamos en el área técnica. La segunda gran área que se desarrolla sobre la base del oído es la expresividad. Aquí trabajamos todos los detalles que nos permiten transformar las partituras de una secuencia de notas a algo que realmente transmite una emoción y que es algo que podemos sentir tanto nosotros como intérprete, así como las personas que nos escuchan. Yo no me atrevo a decirles qué deben sentir con la música o qué debe significar la música para ustedes. Eso es algo totalmente personal y subjetivo, pero sí podemos desarrollar algunas herramientas que nos permiten desarrollar un discurso emocional con la música. Por ejemplo, podemos trabajar con el volumen,
el timbre, la articulación, el ritmo, vibrato, por mencionar solo algunos de los recursos más importantes para desarrollar un discurso musical expresivo. Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo controlar los cambios de dinámica en la música? ¿Sé cómo producir diferentes timbres con la mano derecha? ¿Puedo alterar el pulso de manera controlada y consciente? ¿Puedo asignar emociones a la música de forma subjetiva? Estas son solo algunas preguntas que nos pueden ayudar a evaluar cómo estamos en el área de la expresividad. Y por último, la tercera gran área de desarrollo es la teoría. Aquí entra el entendimiento del lenguaje musical desde un punto de vista más intelectual. Aquí es cuando sabemos la tonalidad de una pieza, cuál es la escala que se utiliza, cuál es la forma de esta pieza, la estructura, cuáles son las frases, cuáles son las progresiones de acordes, pero ojo que esta parte teórica no queda únicamente en la teoría musical. Aquí también interviene la parte de conocimiento histórico del compositor, del estilo, detalles extramusicales, cualquier información que asimilamos desde el punto de vista intelectual, ya sea leyendo o asistiendo a una clase, yendo a un museo, cualquier tipo de experiencia que nos puede nutrir como personas para tener un marco de referencia amplio con respecto a la música que estamos tocando. Y esto no tiene fin, es el camino eterno de un aprendiz. Yo me considero un aprendiz eterno, compartiendo aquí con ustedes lo que sé, pero estoy seguro que me faltan muchísimas cosas por aprender. Y seguramente ustedes se sienten así. Si no, no estarían acá tratando de aprender cosas nuevas. Esto quiere decir que ustedes tienen esta disposición y estas ganas de aprender. Aquí podríamos preguntarnos cosas como: ¿puedo identificar la tonalidad de una pieza? ¿Conozco los acordes que forman una tonalidad? ¿Puedo visualizar los acordes implícitos en una pieza de guitarra clásica? ¿Conozco las progresiones básicas de la armonía? ¿Puedo tocar escalas y triadas en distintas posiciones del diapasón? Solo por mencionar algunas preguntas que nos pueden dar una idea de dónde estamos en el área teórica. Ahora, la pregunta del millón es: ¿dónde estamos? Aquí es un momento donde cada uno de nosotros puede hacer una breve reflexión, pueden utilizar estas preguntas que les he dado a lo largo del video y hacer una pequeña autoevaluación y saber dónde estamos, cuál es el área que tenemos que mejorar, a dónde son mis puntos débiles, a dónde son mis puntos fuertes también, porque por supuesto todos tenemos fortalezas y debilidades. Y así podemos empezar a tener más claridad de qué es lo que necesitamos trabajar. Cuando identifiquen estas áreas de mejora, ahora es mucho más fácil trabajar con una intención más concreta. En el canal ustedes pueden encontrar ejercicios en algunas de estas áreas. Por ejemplo, para el desarrollo de oído, los primeros videos de mi canal estaban hechos sobre esta idea de cómo incorporar elementos musicales al oído, por ejemplo, los grados de la escala, las triadas, los intervalos, las notas cromáticas. Esto es porque yo siempre lo he considerado como la base. De hecho, por eso empecé mi canal con esos videos. Hasta había desarrollado un PDF que se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases, que está enfocado en este desarrollo auditivo. Recientemente terminé una serie de los fundamentos de la teoría musical. Ahí también hice un PDF que ustedes pueden descargar y que van a utilizar para aprender los fundamentos de la teoría. Y en el área técnica debo decir que no he hecho tantos videos, aunque tengo algunos videos de técnica de mano derecha y mano izquierda. No he hecho tantos videos en esta área porque hay muchísimos canales, muchísimos guitarristas excelentes desarrollando este tipo de contenido técnico. Y bueno, yo he querido enfocarme en las cosas que siento donde no hay tanto contenido. Sin embargo, eventualmente, por supuesto, voy a crear una serie de fundamentos de la técnica guitarrística desde mi perspectiva. Y en el campo de la expresividad, pues esto ha estado permeando muchos de los videos donde estoy hablando de algún tipo de repertorio y bueno, ustedes lo van a poder encontrar ahí. Pero teniendo este panorama claro de cómo yo pienso el desarrollo musical y guitarrístico, va a ser más fácil tal vez detectar qué es lo que estoy tratando de desarrollar en este u otro video. Cuéntenme en los comentarios qué obtienen de esta autoevaluación, cuáles son sus fortalezas y también sus áreas de mejora, porque créanme que todos tenemos cosas por mejorar y también todos tenemos puntos fuertes. La idea es equilibrar esto al máximo. También les dejo en la descripción los PDFs que les acabo de comentar con ejercicios para desarrollo auditivo y para los fundamentos de la teoría musical. Y sin más, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.